Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Ortiz y yo le voy a hablar acerca sobre los generadores asíncronos y síncronos. El generador síncrono. Primero que nada, les hablaré sobre qué es el generador síncrono. Los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas utilizadas para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica de corriente alterna. Primero que nada veremos su construcción o los elementos que los componen. El primer elemento es el estator. El estator se caracteriza porque aloja un devanado o bobinado trifásico. Esto quiere decir tres bobinas desfasadas 120 grados en el espacio. Como podemos apreciar en la imagen, en que podemos ver un estator y su bobinado estatórico, ¿no? En esta zona. El segundo elemento, y quizá el más importante de la máquina síncrona, es el rotor, que a diferencia de la máquina asíncrona no es un rotor de jaula de ardilla, sino que el rotor se caracteriza porque posee un embobinado o devanado, al cual se debe suministrar una corriente DC, puesto que el rotor está girando. Esto requiere un arreglo especial. No se puede conectar al rotor a la fuente mediante de cables de manera tradicional, porque estos se enredarían, lógicamente. Pues, el arreglo especial para entregar potencia a sus devanados de campo los bien denominados devanados no del rotor son los siguientes. La primera forma más común es suministrar la potencia DC desde una fuente DC externa al rotor por medio de anillos rozantes y escobillas de grafito. La segunda forma es suministrar la potencia DC desde una fuente especial DC montada directamente en el eje del generador síncrono, lo cual a menudo lleva a otros motores y rectificadores trifásicos. Aquí podemos apreciar un esquema de la conexión de la fuente de tensión continua al bobinado del rotor, en donde se pueden ver las escobillas, ¿ya? Y los anillos rozantes, y también cómo estos se conectan con la bobina del rotor. En esta otra imagen podemos apreciar las escobillas del motor síncrono o la máquina síncrona. Y también podemos ver los anillos rozantes. Entonces, todo esto forma parte del generador síncrono, ¿no? Y cómo este genera energía. En resumen, el generador síncrono no se aplica una corriente DC al devanado del rotor, lo cual produce un campo magnético. Entonces el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético rotacional dentro de la máquina. Este campo magnético rotacional induce un grupo trifásico de voltajes en los devanados del estator del generador. Aquí podemos apreciar ese grupo de trifásico de voltaje en los devanados del estator del generador, en la imagen, denominadas cada fase U, V, W y desfasadas cada una de ellas 120 grados. Ahora podemos destacar un punto importante. Como vemos en la imagen, una máquina motriz proporciona al rotor una velocidad de giro. ¿No? Dado que el campo magnético no lo genera la bobina del estator, sino que no genera la bobina del rotor, el campo magnético giratorio produce una variación del flujo magnético o la fuerza electromotriz en las bobinas del estator, las que están aquí. Dichas fuerzas electromotrices inducidas en el estator conforman un sistema trifásico que varía según la velocidad de giro del rotor. Aquí tenemos, el sistema trifásico. No. ¿A qué me refiero con que varía la velocidad según la velocidad de giro del rotor? Es decir, la frecuencia de este sistema, a medida que cambia la velocidad de giro del rotor, cambiará también su frecuencia. En esto podemos concluir que la frecuencia a la que gira el rotor, la frecuencia a la que gira el campo magnético no, giratorio que genera el rotor y la frecuencia de la fuerza electromotriz inducida en los bobinados estatóricos, ¿no? Es la misma. Es por esto que se le denomina y lleva el nombre de generador síncrono. Ahora pasaremos a hablar acerca del generador asíncrono. Para esto es necesario hablar sobre los motores asíncronos, ¿no? Para tener una idea general acerca de qué tratan estos generadores. Un motor asíncrono es un tipo de máquina eléctrica cuyo funcionamiento se basa en la inducción electromagnética, donde en el caso de los motores
el estator produce un campo magnético giratorio en el rotor. Este induce una tensión generando un torque que lo pone en movimiento. A pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción motor asíncrono, ya sea como motor o como generador, presenta muchas desventajas como generador y por lo tanto rara vez se lo utiliza como tal. Por esta razón, por lo general en la industria se le denomina normalmente como motores de inducción, ya que esto representa mayormente el área en el que se utilizan. Con respecto a la construcción de los generadores asíncronos, esta es muy parecida en el caso de los estatores, ¿no?, al de los generadores síncronos, ya que no posee casi ninguna o ninguna diferencia, ¿ya?, con respecto a los generadores síncronos. La que presenta una mayor diferencia es el rotor, existiendo de dos tipos para las máquinas asíncronas. El rotor, el primero de ellos siendo el rotor de jaula de ardilla o de jaula, y el segundo el rotor de devanado. El rotor de jaula de ardilla ya representa uno de los tipos de los motores, de los rotores utilizados en los motores de inducción. Esto constan de una serie de barras, como podemos apreciar en la imagen, serie de barras, dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en cortocircuito, en algunos de sus extremos mediante grandes anillos de cortocircuito, como podemos apreciar en la imagen. Están dispuestas en cortocircuito. A este diseño se le denomina como jaula o ardilla porque los conductores ne- se examinan por sí solos, parecen una de las ruedas de ejercicio donde corren las ardillas o hámsteres. Y esto similitud se ve más cuando se imagina el rotor girando de por sí dentro de la máquina. Lo cual es más fácil de ver en esta tercera imagen, en donde tenemos el rotor y el estator de un motor de inducción. No, si gira el rotor, pareciera que giraran las barras de los conductores, como si fuera una jaula de ardilla o de un hámster que gira alrededor, que va girando cuando estos corren dentro de ellos. El generador asíncrono. Lo primero que podemos apreciar es la curva característica par velocidad de la figura, que muestra si un motor toro supera ah, el valor denominado como Nsync, que hace referencia a la velocidad de sincronía del motor. Este dejará de funcionar no como un motor de inducción, sino como un generador. Es, es decir, si cuando se obtiene una velocidad en el rotor mayor a la velocidad de sincronía propia del motor, la dirección de su par inducido se invertirá y comenzará a operar como generador. A medida que se incrementa el par que se aplica al motor primario a su eje, aumenta la cantidad de potencia que produce el generador de inducción. Esto hasta que se llega a un punto en el que se conoce como par máximo del generador, como podemos ver en esta gráfica, cerca de las 2000 revoluciones por minuto. Para un caso en específico, el par máximo del generador, pero que se caracteriza de que justo después de este punto, no, el rotor del generador va a llegar a unas velocidades excesivas que resultan perjudiciales o incluso dañinas para el mismo generador, disminuyendo la potencia de salida. Es decir, que para lograr una máxima eficiencia en el generador debería acercarse más a las velocidades desde el par máximo del generador. Ahora, como generador, como antes mencioné, la máquina asíncrona no es su uso general, sino por lo que ésta tiene varias limitaciones serias al momento de su funcionamiento. Dada la falta de un circuito campo separado, un generador de inducción no puede producir potencia reactiva. De hecho, este requiere una fuente de potencia reactiva, ya que la consume para poder generar y mantener en todo momento el campo magnético de su estator, como podemos ver en esta imagen.
Aquí tenemos un generador de inducción trifásico, el cual está conectado a una red en la cual se tiene un banco de capacitores conectado en delta. Estos entregan la potencia reactiva más necesaria para poder mantener el campo magnético en el estator del generador de inducción trifásico, lo cual permite al generador de inducción poder entregar la potencia que el sistema está demandando. No, y como podemos ver, una corriente a la línea. Ahora, las ventajas del generador de inducción en general es su simplicidad. Simplemente el generador de inducción, dada su simpleza, o sea, es mucho más económico para ciertas aplicaciones, ¿no?, en las que no se requiera una generación como la de las máquinas síncronas, que representan un mayor costo. Un generador de inducción no requiere un circuito de campo separado y no tiene que operar continuamente a una misma velocidad, como si deben los generadores síncronos para mantener una frecuencia. Siempre y cuando la velocidad de la máquina sea mayor a la velocidad de sincronía del sistema de potencia al que está conectado, este siempre funcionará como generador. No, repito, siempre que se mantenga por encima de la velocidad de sincronía, este funcionará como un generador. Muchas gracias por su atención.